Muy buenos días, profesora. Mi compañera Elizabeth Rivera y mi persona, Briseida García, tenemos el placer de presentar nuestro video sobre la selección de la muestra. En primera instancia debemos recordar pues que una muestra es un subgrupo de la población o universo y la misma se utiliza por economía de tiempo y recursos y por tanto pues en la mayoría de las investigaciones se considera el uso de una muestra. Un aspecto importante en la recolección de datos es que lo primero que hay que hacer es definir la unidad de muestreo o de análisis y ello corresponde a los individuos, comunidades u organizaciones en los que va enfocada la investigación. Para la delimitación de la población es necesario, ¿verdad?, hacerlo en base al planteamiento del problema. Las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo. Al seleccionar una muestra se deben evitar 3 errores que se nos pueden presentar. El primero de ellos es desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, es decir, participantes que deberían estar y no fueron seleccionados. El segundo caso sería incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Y el tercero sería seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Sobre los tipos de muestreos, se encuentran dentro de ellos el muestreo probabilístico, que son aquellos que se basan en el principio de probabilidad, es decir, aquellos en que los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Solo los métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y por tanto son los más recomendables. En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características. Para seleccionar una muestra probabilística se requiere hacer el cálculo del tamaño de la muestra que sea representativo de la población. Ello se hace con un programa denominado STAS, en el cual se le agregan los datos que se solicitan para el cálculo y el mismo programa genera el tamaño de la muestra. Las muestras probabilísticas estratificadas se utilizan cuando el investigador tiende a comparar sus resultados entre segmentos o grupos de la población, porque así lo señala el planteamiento del problema. Como se menciona, en la muestra probabilística estratificada se trabaja por estratos. Muestrar por racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición. La unidad muestral en este tipo de muestras se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. Para la selección de una muestra probabilística se requiere precisar el tamaño de la muestra, seleccionar unidades o elementos muestrales por medio del listado o marco muestral, procedimientos como las tómbolas, tablas de números aleatorios, STAS, selección sistemática, además de considerar sus tipos. Por ejemplo, la muestra aleatoria simple, muestra estratificada y muestra por racimo o clúster. A continuación, mi compañera continúa con el tema. Tómbola. Muy simple pero muy rápido. Consiste en numerar todos los elementos muestrales de la población del 1 al número n. STAS. Excelente alternativa para generar números aleatorios. Selección sistemática de elementos muestrales. Este procedimiento es muy útil e implica elegir dentro de una población un número de elementos a partir de un intervalo. Listados y otros marcos muestrales. Las muestras probabilísticas requieren la determinación del tamaño de la muestra y el proceso de selección aleatoria que asegure que todos los elementos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Archivos. Constituye su marco muestral a partir del cual se obtendrá la muestra. Mapas. Son marcos de referencia en muestra de racimos. ¿Cuál es el tamaño óptimo de una muestra?
El tamaño de la muestra depende también del número de subgrupos que nos interesan en una población. ¿Cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas? Son llamadas dirigidas. Suponen un procedimiento de selección. Muestreo al azar por marcación telefónica. Es una técnica y los investigadores la utilizan para seleccionar muestras telefónicas. Involucra detectar áreas geográficas. Una máxima del muestreo y el alcance del estudio. Los estudios exploratorios regularmente se emplean muestras dirigidas, aunque podrían usarse muestras probabilísticas. El muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación y por esta razón es necesario reflexionar detenidamente sobre cuál es la estrategia del muestreo más pertinente para lograr los objetivos de la investigación. Muchísimas gracias.